Mauricio Macri. Vamos. Mauricio Macri, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. ¿Por qué es tan importante esta elección? Es muy importante porque es la elección que va a dejar atrás el populismo, como algunos lo llaman, pero yo diría una cultura del poder oscura, prepotente. Lo estamos viendo y comentaremos durante el día de hoy situaciones que se están viviendo. El usar el Estado en beneficio propio, el avanzallar las libertades, en atacar la justicia, en atacar el periodismo, todas estas cosas que lo que han destruido la confianza entre los argentinos y de la Argentina con el mundo y nos han llevado a que el 60% de los jóvenes están en la pobreza y que la inflación está descontrolada, rumbo a la hiperinflación. Todas cosas que ya las hemos hablado hasta el cansancio y que el kirchnerismo reloaded, o sea, recargado ahora con Massa a la cabeza, lo único que ha hecho es empeorar y empeorar la situación. ¿A qué atribuye usted que haya ganado la elección Sergio Massa y que en la provincia de Buenos Aires Kicillof sea el nuevo gobernador? A que se dividió la oferta de cambio. Lamentablemente hubo 2 propuestas de cambio, o 3 diría, porque también podemos incluir la propuesta de Gringo Schiaretti dentro de las propuestas de cambio, que eso es lo positivo, ¿no? Que más del 60% de los argentinos le han dicho basta a esta forma oscura de utilizar el poder en beneficio de aquellos que deberían ser servidores públicos y terminan siendo apropiadores de lo público. Y en esa interna del cambio la ganó Javier Milei. Y esto es lo que sucedió, esto es lo que llevó y precipitó a todas las cosas que hemos vivido en la semana que seguramente comentaremos. La interna de Bullrich y Larreta primero y después esta elección más definitiva, ¿tuvo también que ver con las causas de por qué se produjo una derrota? Sin duda, que a nosotros el tema de la interna nos perjudicó al haber querido, como nuestra raíz republicana, democrática, no elegir a dedo un candidato y que se dirimiese entre 5 candidatos al principio, después quedaron 2, quién era el que iba a liderar esta propuesta de cambio. Bueno, eso nos desgastó especialmente porque una de las propuestas era una propuesta mucho más vista como de continuidad, ¿no? Con esta visión honesta que él creía realmente en ese 70% del cual hablaba Horacio. Mucha gente lo vio como un continuismo, ¿no? Como que iban a ser parte de esa propuesta los mismos que nos han traído a este lugar de pobreza, exclusión, abandono, inseguridad. Entonces eso debilitó y le dio un lugar más amplio a Javier Milei para plantar su propuesta radical de cambio, ¿no? Que por más que dentro de nuestro espacio la expresaba Patricia, esa interna realmente nos desdibujó. Vamos a hablar mucho de lo que está pasando. Quiero compartir con usted declaraciones de esta semana, una que tiene que ver con Gerardo Morales. Esto es lo que decía, compartámoslo con Mauricio Macri, mire. Un Macri que está feliz. Es lo que quería desde el principio. Joderle la vida Juntos por el Cambio, joder a Patricia y terminar con Milei. Eso es lo que él quería. Cuando usted ve a Morales con Lustó, después también Jacobiti, a los cuales hizo referencia concreta, 3 radicales en sus declaraciones de radio, ¿qué siente? No, primero quiero arrancar de lo positivo. Ellos son una minoría en el radicalismo y que perdieron, son perdedores dentro de la interna esta. La mayoría de los radicales se han modernizado, tienen una actitud distinta hacia vincularse con el mundo, a cómo liberar la economía, a cómo gestionar en sus provincias, en sus ciudades, y no están cargados de esta visión todavía muy de ideas viejas, ¿no? Y la verdad que fue malo para Juntos por el Cambio que Morales haya tomado la presidencia. Pero la verdad que no vale la pena hablar de ellos porque, insisto, ellos lo que tienen que hacer es una vez decir las cosas como son. Morales desde Gualeguaychú, que quería a Massa como socio de radicalismo, nunca dejó de ser socio de Massa. En la provincia, durante estos 4 años, sus diputados votaron
N cantidad de veces en contra del bloque de Juntos por el Cambio, a favor de Massa, y todos nosotros tuvimos que hacernos los distraídos para contener, conservar la paz dentro de Juntos por el Cambio. Entonces creo que ya por algo, mirá la historia, Alfonsín en el 2012 fue del Senado, dicen, porque no aguantaba más las cosas que hacía Morales. Así que ya las canas verdes que me sacó a mí también se las sacó Alfonsín en su momento. Pero insisto, no representan el sentir del radicalismo. El radicalismo hoy es un espacio con mucha gente joven que tiene una actitud más dinámica, más vinculada con las ideas de Alvear, de Alem, más modernas. Y ellos son parte del futuro, ¿no? Y creo que lo que tienen que hacer ellos es sincerar, en vez de esconderse detrás de una falsa neutralidad, que ellos están con Massa. Ellos creen que Massa, el kirchnerismo, es una mejor alternativa a la alternativa del cambio que quedó, que no es la nuestra. Porque cuidado, yo no adhería a Javier Milei, no me afilié, ni yo, ni Patricia, ni todos los que han ido declarando que apoyan la candidatura de Milei, sino que entendemos cómo funciona un balotaje. ¿Vos entendés cómo funciona un balotaje? Eso inventaron los belgas y nos llega una instancia donde vota por lo menos malo, por lo que no quiere que llegue a la presidencia. Y nosotros claramente no queremos seguir con esta cultura oscura del poder, donde todo viene por el apriete, el toma y daca, el usar el Estado en beneficio propio como se les ocurre. Y bueno, ellos, Jacobiti, Lustó y Morales, sí creen que esa forma de gobernar que va a tener Massa, que, de vuelta, es una versión mejorada del kirchnerismo en términos de utilizar las peores armas para lograr las peores cosas, porque hablaremos de todo lo que ha pasado en los 15 meses de Massa, superministro de Economía, casi presidente, ¿no? Que han pasado muchas cosas horribles, con lo cual para mí, hoy lo que tenemos que discutir es continuidad o cambio. Y yo estoy en el cambio. Siempre dije, somos el cambio, no somos nada. Y para votar a Massa no se puede votar a Massa porque es votar lo horroroso del kirchnerismo que tuvimos y lo horroroso del presente de Massa, los Kirchner y Alberto Fernández, porque estamos hablando del peor gobierno de la historia, donde él es un protagonista central, no es alguien que llegó hace 2 minutos, llegó desde el principio y él participó en los aprietes y el inicio del juicio de la Corte, los aprietes para intentar tumbar el procurador. Él es parte del gobierno que no condena jamás, no lo condena. ¿Usted cree que el electorado no distingue que el kirchnerismo está hoy enquistado en el futuro gobierno? No, ellos están intentando de vuelta una operación de vestir, ¿no? De disfrazar al kirchnerismo de otro Alberto Fernández, ¿no? Estamos de vuelta en la misma. Calculo que esta vez no nos vamos a creer que Alberto Fernández, Sergio Massa son algo distinto, que todo va a cambiar. O sea, ¿quién es el primer candidato a diputado en la lista de Sergio Massa? Máximo Kirchner. ¿Quién es el primer candidato a senador? Sí, es todo kirchnerismo. Guado de Pedro. Entonces digo, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿y por qué cree que él también creció en esta última elección en términos de puntos y en términos de votantes? Porque primero siguen estando debajo de su piso histórico. O sea, están la peor elección de primera vuelta que ha hecho el peronismo. Y después tiraban sobre la cancha 2 puntos del PBI. Tiraban sobre la cancha 7.000, 8.000 millones de dólares en 45 días. Era un acto de irresponsabilidad absoluta, por eso la inflación se sigue disparando y ya no hay elementos en los hospitales para las operaciones de alta complejidad. Ya entrar a un supermercado le da escalofrío a la gente. Decía el Kun Agüero hace un rato, lo escuchaba con su espontaneidad, que fue a un supermercado y la persona se llevó 5 cosas. Me hace acordar de mi época en la villa, que me llevaba lo que podía por los pocos pesos que tenía, porque la gente no da abasto con los precios y ni que hablar la falta de combustible, ¿no? Bueno, el ministro dijo que es culpa de las petroleras, eso dijo Sergio Massa. Pero de vuelta miente todo el tiempo, es culpa de esta política desastrosa. ¿Por qué nunca antes no faltó combustible? Porque el señor está colapsando, dejó el país con reservas negativas. En 15 meses de gobierno nos llevó a reservas negativas de cerca de 10.000 millones. Manoteó los depósitos en dólares de la gente. Se gastó los swaps de los chinos.
O sea, debe importaciones por cerca de 50.000 millones de dólares. Ha dejado bombas nuevas por arriba de la deuda que tenemos, de más de 82.500 millones de dólares. Creo que se llama el economista Marul, sacó un cuadrito donde detalla, técnicamente es difícil explicarle a cada uno qué es cada una, pero cuando vi abajo 82.500 millones de bombas ocultas. Cuando yo asumí, el anterior gobierno kirchnerista me había dejado 35.000. Esto cada vez es peor. Y él no tiene ningún plurito. Él si tiene que quemar lo que sea para conseguir 7 puntos más de votos, lo hace, que es lo que hizo. Y ahí es donde estamos en el problema ahora, que la inflación está disparada y la forma de lograr que los precios no aumenten es apretar a todo el mundo. Está todo el tiempo apretando a toda la gente. Esto no es combustible, democracia. usted lo asocia con una foto como la que tuvo Venezuela. Digo, ¿a qué asocia esta foto que estamos viviendo los argentinos y sobre todo en un contexto en el cual la Secretaría de Energía depende? El Kun Abuelo también, que lo escuchaba, decía que había viajado un taxista, le dice, yo me fui de Venezuela porque había que hacer cola para comprar nafta todo el tiempo y nunca había. Entonces no podíamos ni ir a trabajar. Y las distancias eran grandes, así que no podíamos ir en bicicleta. ¿No? Esto es el nivel de destrucción de este año, repasemos. Porque todo el mundo ahora, eso no es. Bueno, es lo mismo, es todo lo mismo. Él estuvo, más allá de que él arrancó con la UCD, después se fue con Menem, después con Duhalde, después con los Kirchner, donde tuvo mucho poder, el ANSES, jefe de gabinete, se fue a Tigre, fue intendente de Tigre, dicho sea de paso, lugar donde ya no lo eligen más, pues ya lo conocieron, pagó chico, te conocen. Después me vino a ver y me dijo, apoyame porque yo voy a terminar con la corrupción kirchnerista, con la cámpora y sus ñoquis. Lo apoyamos. ¿Dónde fue a parar eso? En que volvió a aliarse con ellos, primero, ¿sabes cuándo? Para tirar las 14 toneladas de piedra y detener el cambio que había comenzado en la Argentina. Con el plan previsional, dice. Exactamente, en el 2017. Y después asociándose Alberto Fernández, él y Cristina para ganar el gobierno. Y desde la Cámara de Diputados amparar los ataques, insisto, a la Procuración, los intentos de juicio político a la Corte, todo tipo de leyes para aumentar impuestos, más regulaciones, siempre en el mismo sentido. Capitalismo de amigos, el que es amigo del kirchnerismo, que es amigo de Massa, tiene ciras, puede importar, el que no es amigo no puede importar, con denuncias gravísimas de corrupción. Entonces, y después vino el capítulo final. ¿Cuál fue? El superministro, que él lo tumba a Guzmán, toma la manija, agarra el dólar a 200 y pico y lo lleva a más de 1.000 pesos. ¿Y cómo? Manda la inflación del 60 viaja al 300% anual. 300% anual. ¿Por qué cree que...? 3 millones de pobres más, José, Sí, 3 millones de pobres más. El salario real cayó a la mitad de diciembre del 2019. Este es el resultado de él. Entonces digo, tenemos que decidir si Massa continúa o no continúa. Y no hay incertidumbres. Con Milei tenemos todas las incertidumbres. No lo conocemos, nunca gobernó. Lo único que yo puedo decir es que las 2 veces que lo vi y las 8 o 9 veces que hablé, nunca me mintió. Massa me mintió siempre. Ahora, sobre él sabemos todo, toda esta trayectoria, cómo usó el poder, cómo cree que el poder se construye, cómo cree en esa visión de poder hegemónico, de querer aplastar, de dominar, de dividir. Y él va por dividir el radicalismo, y si puede también el PRO, y llevarse un cacho a su gobierno, que es lo que todo el mundo habla. Por eso hay que, en vez de ir hablando de personas, hay que tratar de investigar cuáles son los vínculos que tienen Massa con todos estos dirigentes que estamos hablando, porque son vínculos de mucho tiempo. ¿Usted cree que va a poder dividir el PRO? También digo, hoy en el PRO ha salido Larreta diciendo que iba a ser neutral, la propia Vidal, que son más de su riñón. ¿Cree que esto es algo que está por encima? No, él va a intentar porque tiene ese modelo hegemónico, que es histórico del peronismo. El único que no lo intentó fue Menem. Menem fue un demócrata, nunca intentó dividir el radicalismo. Lo respetó como una fuerza de oposición y él construyó su poder y su referencia. Pero el kirchnerismo desde que llegó hizo eso, ¿no? Lo partió en ese momento el radicalismo, él hizo un daño enorme. Entonces creo que no es algo que no pasó, es solamente agarrar los libros de historia. Entonces nosotros tenemos que hacer hoy, primero, es entender que el voto en blanco, el no ir a votar, la neutralidad es funcional a Massa. Entonces acá hay que decir, ¿queremos cambio o queremos continuidad?
Yo estoy por el cambio, siempre lo dije, somos el cambio, no somos nada. ¿Estoy contento? No. Mi candidata era Patricia, jugué todo lo que tenía, hice campaña. Cada vez que vine a la televisión, a este canal, a todos los canales, dije, Patricia Bullrich es la que tiene que ser. Pero los jóvenes mayoritariamente, eligieron a Javier Milei. Ahora lo que quiero decirles a todos, si me permitís, es que tenemos que sanar este conflicto que se ha dado en nuestras casas, ¿no? Entre una generación y la otra acerca de quién representaba el cambio. Lo tenemos que sanar, tenemos que entender que, bueno, que los jóvenes tuvieron más convicción, más ímpetu, y tenemos que reunirnos todos alrededor del cambio, sabiendo que tenemos nuestras diferencias y que las vamos a manifestar en el Congreso. Como le dije a Javier, yo una cantidad de cosas que vos decís las veo como extremas y no estoy de acuerdo y no las vamos a aceptar. La buena noticia, un anticipo, es que en esa reunión de reconciliación entre Patricia y él, Patricia le llevó una hoja que es la misma que presentó en la conferencia de prensa el día siguiente, y él la leyó educadamente, atentamente, se tomó sus minutos y dijo, yo me siento cómodo con estas cosas que ustedes dicen, no me siento que no vayamos a poder convivir, son cosas que se pueden reconsiderar. Así que yo veo un buen espíritu frente a una Argentina que está muy lastimada, muy dañada, que tenemos que terminar con este sistema mafioso que ha servido para que unos pocos se apropien del Estado en beneficio propio. Le voy a repreguntar respecto de esto con el primer encuentro que tuvieron Bullrich y Milei, Milei y Bullrich. Es un buen gobierno. Gracias. ¿No? Bueno. ¿Qué revolución armamos? Sí, ¿no? ¿Qué es esta alianza? ¿Qué significa el apoyo? Por un lado de Mauricio Macri, por otro lado de Patricia Bullrich y algunos dirigentes del PRO que se han sumado. ¿Qué significa concretamente? Y de Luis Petri y de muchos dirigentes radicales que lo están siguiendo, porque el sentir de la gente es que quiere un cambio, José. La gente está harta que le mientan. Acá se hablaba de hacer perfiles psiquiátricos. Habría que también hacer un perfil psiquiátrico a Massa con su compulsión a mentir. Él viaja a Paraguay, le promete algo al presidente electo, un señor al cual conozco, una maravilla, y a las 24 horas se desdice y él hace una foto con él, anuncia y le miente. Se refiere concretamente al tema de la hidrovía. Exactamente, pero es en todo. Y la única manera de sacar el país adelante es recuperando confianzas, confianza interna y externa. Y sobre la mentira no existe confianza posible. Si yo tengo un prestigio en el mundo, que me siento muy orgulloso y tengo tantos amigos, es porque jamás falté a mi palabra. Y la palabra vale cuando vos diste tu palabra y no te conviene. Yo te dije, José, vengo a tu programa y me sale una comida increíble, un cumpleaños, y digo, no voy porque me tengo algo más divertido. No, yo te di la palabra, yo vengo y cumplo. Porque a vos te complico la vida, vos hiciste tomaste un montón de decisiones en función de la palabra que yo te di. Bueno, esto es lo que pasa hoy acá. Entonces yo digo, lo que está pasando acá es que tenemos que dejar atrás un modelo mentiroso, tramposo, mafioso, porque unos pocos controlan las reglas y dicen quién puede importar, quién puede exportar, si la justicia le funciona o no le funciona, si el Estado actúa o no actúa. Entonces digo, en ese tipo de situación, en ese limbo, nadie confía, nadie invierte. Y si nadie invierte, no hay trabajo. Y si no hay trabajo, no hay futuro. Entonces, todos los que queremos el cambio es porque queremos tener un futuro. Entonces, yo le digo a todos en este debate, es por donde venimos, hace décadas que venimos así, décadas que venimos en caída libre. Entonces digo, ya está. Entonces ahora hay que probar con todas las incertidumbres, ¿está? Porque él nunca tiene la ventaja y desventaja de que nunca gobernó, nunca mintió. Entonces, está todo por verse. Y él en la reunión que estuvo con nosotros dijo que estaba abierto a escuchar, a recibir colaboración, a todo lo que sea. Así que por ahora lo que tenemos es un apoyo de nuestra parte unilateral para que realmente la Argentina tenga la posibilidad de un cambio y se recupere una esperanza. La entrevista duró 37 minutos, la acabamos de terminar de grabar y le preguntamos, ¿se arrepiente de ser candidato? Mirá. ¿Usted se arrepiente de no haber sido candidato? Yo lo hice muy convencido de que era un aporte a la Argentina para que las ideas se consoliden con otros candidatos. ¿Está? Lo hice de corazón, ¿sí? Pero ahora aquellos que cuestionan por qué no fui candidato, recuerden
cuánta oposición también interna tuve a ser candidato, ¿no? Había 5 candidatos que querían ser, que hacían campaña todo el día de que yo no podía ser candidato, así que habrán sido un poquito de mi decisión, pero no tienen derecho a decir, bueno, ¿por qué no fuiste candidato? No, viejo, no es que me pidieron y me obligaron todos a que fuese candidato y yo dije que no era el escenario. El escenario fue que había muchos que querían ser candidatos y que la verdad que teníamos buenos candidatos. Para mí Patricia fue una excelente candidata, con lo cual eso ya no va, ¿no? Acá la realidad es que la interna nos perjudicó porque nos desperfiló la propuesta de Horacio. Él convencido de esa cosa del 70%, hizo quedar, y él siendo el que tenía el mayor peso en términos de aparato y difusión, hizo quedar a Juntos por el Cambio como una propuesta de cambio más tenue. Y entonces nos ganó la delantera del cambio decidido, profundo, porque acuérdate, yo siempre decía, no es lo mismo el 23 que el 15. En el 15 había vocación de cambio institucional, pero no total. Ahora hay una vocación de cambio total. Hay que ser más audaces, hay que plantear un cambio radical, rápido, contundente. Y lamentablemente esa propuesta era una cosa de, no, bueno, vamos a incorporar del peronismo de acá, kirchnerismo de allá. Después decían que no kirchnerismo, pero se percibió como que no era tanto cambio. Y eso creo yo que nos complicó. ¿Ustedes qué le van a aportar concretamente a Milei? Digo, ahí, y usted le planteaba recién, hay mucho debate hoy en la mayoría de las familias cuando hay solo 2 opciones de acá en adelante respecto de qué propone una y otra opción. Ustedes apostaron por, en este caso, Milei, decía por el cambio, por lo que significa, pero le van a aportar cierta previsibilidad, cierta tranquilidad que a veces se pregunta a la gente si eso existe hoy en La Libertad Avanza. Él es una persona inteligente. Si llegó hasta acá prácticamente viniendo totalmente solo y de afuera es porque no es por casualidad. Y él percibe que él va a tener que dar más tranquilidades y certezas, ¿está? Porque claramente él es una incógnita, pero de vuelta. Es una incógnita que puede ser toda positiva. Lo que tenemos del otro lado en un sistema de balotaje es alguien que representa lo más horroroso que hemos vivido del kirchnerismo en el pasado y el desastroso presente bajo su conducción. Entonces, no hay alternativa. O sea, esta alternativa no es viable porque es más de lo mismo. Es seguir por un camino de destrucción y de mayor pobreza. Cuando sale 3 millones más de pobres en 15 meses de Sergio Massa. Cuando salgan los números de diciembre, preparémonos, porque estos números son con una inflación del 6%. Cuando tengamos los números de la inflación del 12, 13, 14%, va a ser dramático, una tristeza espantosa. Lo que estamos viviendo en este modelo de destrucción es tan solo el comienzo. Por eso necesitamos un cambio urgente. Y desde ya, Juntos por el Cambio espero, el PRO, toda la gente joven, y quiero rescatar mucho, insisto, que acá el radicalismo no tomó la posición pro Massa, la tomaron estas 3 personas con algunos que los siguen. El resto del radicalismo, los mendocinos, los correntinos, la provincia de Buenos Aires, los cordobeses, han decidido mantenerse en una neutralidad, pero día a día en cada uno de sus distritos empiezan a trabajar para ayudar a la propuesta de cambio, porque saben, conocen lo que es vivir bajo el apriete kirchnerista, masista, que no conduce a nada. O sea, no se puede vivir una sociedad en la cual los que gobiernan hacen las cosas mal y después le echan la culpa a los demás y los aprietan para que no digan que no es culpa de ellos. Así no se ¿Y puede se vivir. puede reconstruir Juntos por el Cambio? Hoy Ernesto Sanz declaró que había que trabajar en una nueva marca, nuevos liderazgos. La doctora Carrió también se enojó y lo ha hecho de manera explícita con usted. Digo, ¿se puede reconstruir este Juntos por el Cambio? Yo creo que el 20 de noviembre, cuando pase la PASO, ¿no? Es el 20, nos sentaremos a ver qué es lo que hacemos, cómo seguimos haciendo oposición, depende cuál es el escenario, desde qué lugar, pero creo que la verdad que lo importante hoy es que por una vez todos seamos sinceros, ¿no? Patricia tomó una dirección y un liderazgo, marcando esto es
una posibilidad. No éramos no era lo que queríamos, porque nuestra propuesta era la nuestra para cambiar, pero esta es la propuesta de cambio. Esto otro es lo que nos viene destruyendo ya hace más de 20 años y no hay ningún cambio. O sea, volver a creer que Sergio Massa es otro símil a Alberto Fernández, que va a terminar con el kirchnerismo, cuando él es parte de una forma y una cultura del poder oscura, de una forma de hacer política, del capitalismo de amigos. ¿Qué podrá cambiar? Que no sean de Santa Cruz, que sean de la capital, que sean de Mendoza, pero es la misma. Las reglas las pone la política, oscuras, importa el que ellos quieren, invierte en el que ellos quieren, y así el país no funciona en ninguna parte. La gente va a invertir en Paraguay, donde las reglas son las mismas para todos, los impuestos son razonables, la justicia protege a aquellos que invirtieron y nadie puede meterse a manipular y a entorpecer el funcionamiento de la justicia. Eso es lo que queremos para Argentina. ¿Planea aportar gente al gobierno de Milei? Digo, Él se eventualmente... manifestó, José se manifestó muy abierto a recibir apoyo, pero Patricia, que digamos condujo esa conversación, dijo, este momento es un momento que nosotros venimos a apoyar y no hay una contraparte, y planteándote nuestras diferencias, que las discutiremos en el Congreso. El día después, si de verdad querés ayuda, se estudiará. Va a depender mucho de la orientación del gobierno, de quiénes sean los que ellos convoquen, de qué manera, con qué garantías, pero hoy no fue una parte de la discusión. No fue parte de la discusión. Muchos colegas tuyos me decían, eso es imposible, no puede ser. Nos pareció que era lo más transparente. No. Cuando del otro lado ya se habla de los cargos que va a repartirle Massa a ciertos dirigentes, nosotros no correspondía hacer nada que se parezca, porque la verdad que mi única preocupación, por la cual trabajé en constituir el PRO y después Juntos por el Cambio, es la República, las libertades, que todos podamos seguir buscando el camino del desarrollo, el progreso económico para todos, pero para eso siempre tenemos que conservar la libertad. Si nosotros perdemos la libertad, si hay un modelo hegemónico que vuelve a querer poner una corte como la que ellos quieran, un procurador como lo que ellos quieran, y tener reglas de juego, que en vez de tener un robot, vos pensás que hasta el 2019 la gente cuando quería importar y había un solo dólar, entraba a internet y había un robot que se los aprobaba. No había un Tombolini o Tongolini, como le dice Patricia. Había un robot que decía, uno ponía sus datos y uno importaba, ¿no? Y había un solo dólar. Entonces no había curros para sobrefacturar importaciones o subfacturar exportaciones. No había nada de todas esas cosas porque era un país más normal, con un solo dólar, con problemas que había que seguir resolviendo, pero habíamos normalizado ciertas cosas que te daban una cultura del poder sana, ¿no? Le pregunto respecto de esta política de poder sana, una carta que escribió Barrio Nuevo. Por un lado, Barrio Nuevo se había asociado con Milei, después, ni bien Milei los nombró a ustedes dos, tanto a Bullrich como a usted, salió con esto, no solo respaldé, sino que defendí con convicción. Bueno, ¿qué interpreta de eso? Por un lado, de la salida de Barrio Nuevo, y por otro lado, de esa alianza que supuestamente iba a cuidar votos y parece que no fueron cuidados. Lo que escucho es que la fiscalización que tuvo la Libertad Avanza fue muy mala, que todo lo que prometió aportar Barrio Nuevo no existió. No me extraña, lo conocemos todos a Luis Barrio Nuevo hace mucho tiempo, se va de boca siempre y encima está grande, así que bueno, ya está. Yo creo que fue un fallido de Javier en este camino de entender, de conocer quién es quién, ¿no? Porque es difícil, yo lo he hablado con él, es difícil conocer quién es quién. Acá hay muchos que son especialistas en embaucar, ¿no? Son especialistas en venderte espejitos de colores y están hace mucho tiempo en el poder, se han beneficiado mucho del poder. Entonces creo que lo que queremos es un modelo más transparente, más sano, tiene que tener un final. Esto no pueden venir a decirnos ahora que Sergio Massa, que se catalogó como superministro y finalmente fue como un presidente, hizo lo que quiso,
durante 15 meses con estos tristes números espantosos que ha generado sobre la economía de los argentinos, el nivel de empobrecimiento de los argentinos, diga ahora que él va a ser el que termine con la inflación, cuando acaba de aumentar el gasto, y todos ya sabemos, ha entrado de tanta batalla desde el 15 al 19, que si gastamos más de lo que tenemos, la cosa no funciona. Y la Argentina ha vuelto a gastar, debe estar en un déficit de más de 6 puntos, un desastre. ¿Vos pensás que en Argentina la inflación de Sergio Massa, en una semana y media de inflación de Sergio Massa, es mayor que la inflación de la mayoría de los países del mundo en el año? O sea, una semana y media de Sergio Massa es más que la inflación que tienen la mayoría de los países del mundo en todo el año. Y él dice que va a terminar con la inflación. Entonces yo digo, la verdad, ¿qué querés que te diga? Me parece como que me pidan que anule mi inteligencia, mi sentido común, ¿no? Entonces, y para frente a eso, que no me quiero olvidar, lo que hacen de vuelta es el miedo, la campaña del miedo, ¿no? Acordate el debate mío con Scioli, aquel en qué te convertiste, Daniel. Los track diarios, viste que la gente sabe ya que son esas encuestas hacen todas las noches, que en esa época andaban mejor que ahora. Me dijeron que como el debate no fue bien, saltamos a 15, 14 puntos de ventaja. Y ahí empezó una campaña del miedo, que Macri te va a sacar la jubilación, que va a cerrar las escuelas, y empezó a bajar, y ganamos por 1,8. Bueno, ahora dicen que va a quedarse con la educación pública gratuita, la salud pública gratuita. Total. El Y hay boleto va a avisos 1100. horribles, que la gente se va a querer atender a un hospital y no lo atiende. La venta de órganos. Entonces digo, y yo le digo a los argentinos, ¿cuántas escuelas se cerraron en mi presidencia? Se abrieron. Los hospitales se abrieron. El transporte funcionó mejor con todo lo que hizo Dietrich, ¿no? Y ahora le ponen a decir ahí más cosas. Basta, miedo nos tiene que dar, pánico nos tiene que dar, seguir no sé cuántos años más de esta manera, ¿no? Sin nafta siquiera para que los colectivos anden. Este es el transporte de estos señores. Es un transporte que no tiene combustible. Y después, por supuesto, ¿de quién es la culpa? De los supermercados cuando aumentan los precios de la comida, de las petroleras cuando no hay combustible, de las aseguradoras médicas cuando no hay insumos para operarse. Basta. ¿Y en qué cree que falló su gobierno como para no tener una continuidad? Digo, ¿por qué es que regresó el kirchnerismo? Porque tal vez no supe explicar, seguro no pude explicarle a la gente por qué estábamos haciendo lo que estamos haciendo, el para qué estábamos haciendo eso, por eso mi segundo libro. Y la verdad es que hoy no tengo duda que si la gente pudiese elegir si estar acá o volver al 11 de agosto de la noche, el día de la primaria, donde el dólar valía 40, no 1000. Volverían todos masivamente, porque en ese momento la inflación ya estaba mayorista, de julio había sido 0,1 mayorista, ¿no? Lo digo, me da ganas de llorar de la impotencia, porque obviamente uno que los conocía sabía que iba a pasar esto, ¿no? Y la verdad, ¿no? Y para terminar, se la pasa hablando de los 50.000 millones de dólares de la deuda del fondo, ¿no? Toda la culpa es de la deuda del fondo. La Argentina ya debe 400.000 millones de dólares. ¿Y cuántos son los dólares que agregaron ellos de deuda a los 400.000? 140.000. Y hablan todo el día de los 50.000 millones del fondo, que es la deuda que yo tomé como gobierno. Entonces digo, esta mentira se tiene que terminar de caer, porque así nos podemos liberar y abrazar lo que abrazó mi abuelo cuando vino al puerto de Buenos Aires, que es la cultura del trabajo, del esfuerzo personal, de que te dejen trabajar, que no te cobren impuestos ridículos, que no te roben con 40 dólares distintos, que no te inventen trampas todos los días, que siempre hay unos vivos que con esas trampas se llenan de plata, ¿no? Sobre todo los que están cerca del poder. Y la mayoría se empobrece como hoy, porque hoy, con mucha tristeza, con alegría que vengan a vernos, ¿no? Pero los uruguayos saturan el buquebús para cruzar, porque les parece que lo más regalado que existe en el mundo es venir a disfrutar de Buenos Aires o de cualquier lugar de la Argentina, por cómo este gobierno nos ha empobrecido. Cayó el salario nuestro del 19 para acá a la mitad. A la mitad. Las dos últimas. ¿Cómo imagina su futuro si Massa llega a la presidencia?
seguiré defendiendo la República de donde me toque, porque es mi país. Lo amo este país, amo a su gente y hay mucha gente hoy que en el 19 era el 41 con el que nos fuimos. Hoy, ya solamente sumando lo de Javier Milei, nosotros es el 53. Y si sumamos lo de los cordobeses, que lo sumo, porque eran parte de ese 41, estamos hablando del 60 y pico % que le dice basta esta mentira, basta el grotesco de la corrupción, basta a la apropiación de todo, basta vacunarse primero los del gobierno poderosos, basta todas estas cosas que hemos tenido que vivir, que son horribles y que lo han hecho todos juntos. Acá no hay, el señor Massa no es alguien que cayó de un platillo volador nuevo, que no sabía nada, es más, hasta su familia se vacunó primera en el vacunatorio VIP, recordemos, ¿no? Dicho sea de paso. Y la última, muchos argentinos que nos miran y dicen, bueno, yo ya estoy debajo del agua, la estoy pasando realmente muy mal, estoy dentro de la línea del 40% de pobreza, 6 de cada 10 chicos de la Argentina nacen dentro de esa línea de indigencia / pobreza y dicen, pues yo no puedo dar un esfuerzo más en este contexto, y por otro lado les proponen que todo va a estar congelado con una inflación al 148%. ¿Cómo se les habla a esa gente que está hoy fuera del sistema? Digamos que los entiendo. La verdad, camino todos los días por la calle, por distintos lugares, y la gente me transmite la angustia, ¿no? La angustia que hubo el domingo de la noche, sobre todo nuestros votantes, cuando vieron que no íbamos a estar en la batalla final del cambio. Y decirles que confiemos que nosotros hemos tomado una decisión de cambio y que Javier Milei tiene buenas intenciones. Está por verse cómo se organiza, está por verse que su temple se calme, pero el problema no es él, el problema es Sergio Massa y lo que nos ha gobernado hasta acá. Y eso es lo que tenemos que decirle que no, y en lo otro vamos a colaborar todo. Y yo estoy seguro que él también va a entender, como decía Patricia, que era fundamental, que el ejemplo empieza por casa. ¿Vamos a tener que poner todos el hombro? Sí. Magia no hay. Él habla, el otro día lo escuché, que en 40 años vamos a ser una potencia, no mañana. Se acabó este cuento que, salvo Messi, que nos hace estar en el mejor lugar del mundo, gracias Leo y todos los muchachos y la escaloneta por lo que nos dieron, pero todos acá tenemos que remar, tenemos que trabajar, pero lo importante es que vamos a tener un gobierno, si Dios quiere, que va a dar el ejemplo. Austeridad, honestidad y trabajo. Muchísimas gracias. A vos.